Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? Seguimos con la segunda parte, ¿sí? Si la habíamos quedado acá, habíamos dicho que el calor a presión constante se denominaba entalpía y si nosotros la denominamos entalpía lo vamos a denominar con la letra H, ¿sí? Y ahí vamos a pasar a la siguiente función termodinámica que es la entalpía. Nosotros recién hablamos de variación de la energía interna. Saber que si el sistema posee una variación de la energía interna positiva, ¿sí? Como en este caso, se va a decir que el sistema ganó energía y si el sistema tiene una variación de la energía interna negativa, se va a decir que perdió energía. ¿Hacia dónde perdió energía? Hacia el entorno. ¿De dónde ganó la energía? Del entorno. Muy bien. Volvemos acá. Variación de la entalpía, ¿sí? ¿Qué es la entalpía? Calor absorbido o liberado a presión constante, que es lo que habíamos definido recién, ¿sí? Lo que nosotros vamos a decir acá es lo siguiente. Vamos a decir que la variación de la entalpía es igual a... Vamos a usar la fórmula que utilizamos recién, que es la variación de la energía interna más la presión por la variación de volumen. Esta es la fórmula de variación de entalpía. Pero ojo, ¿sí? Ojo, porque si estoy a presión constante, nosotros vamos a poder decir que este término vale cero, ¿sí? ¿Por qué vale cero? Porque el trabajo vale cero, la presión constante, perdón, y volumen constante. Si estoy a presión constante y a volumen constante, voy a poder decir que este vale cero, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir es que si estamos a presión constante y volumen constante, la variación de entalpía es igual a la variación de la energía interna. Este concepto es muy importante. ¿Por qué se los digo? Porque nosotros cuando estamos en reacciones en el organismo, por ejemplo, no hay variación de volumen, ¿sí? Y la presión se mantiene constante. Entonces en una solución acuosa podemos decir que esto sucede, ¿sí? A tener en cuenta dos casos en particular. Si yo tengo reactivos que se convierten en productos, ¿sí? Voy a poder tener una determinada variación de entalpía, ¿sí? Cualquiera de los dos, sirve esto y sirve esto, cualquiera de los dos, ¿sí? Tengo reactivos que se convierten en productos, voy a tener determinada variación de entalpía. Si yo hago la energía en función del transcurso de la reacción y tengo que los reactivos tienen menor energía que los productos, ¿sí? Esto me termina dando acá una variación de la entalpía, ¿sí? Menor que cero. Perdón, estoy medio dormido hoy, ¿sí? Esto me termina dando una variación de la entalpía mayor que cero, ¿sí? O sea que me va a terminar dando una entalpía con un valor positivo, ¿sí? Este tipo de reacciones que están acá se llaman reacciones endotérmicas, ¿sí? Y son reacciones que absorben calor. Las reacciones endotérmicas absorben calor. ¿De dónde lo absorben? Obviamente que lo absorben del entorno, ¿sí? Y si yo tengo una reacción donde los reactivos tienen mayor energía que los productos, ¿sí? Esto me va a terminar dando una variación de la entalpía con un valor negativo, o sea, un delta H que es igual a un número negativo, ¿sí? Este tipo de reacciones se llaman reacciones exotérmicas, ¿sí? Y son reacciones que liberan calor, ¿sí? Reacciones exotérmicas o reacciones que liberan calor. Entonces tengo una reacción exotérmica y tengo una reacción endotérmica. ¿Eso qué me define que sea exotérmica o que sea endotérmica? Me lo define justamente la variación de la entalpía, ¿sí? Muy bien. Ya hablamos de variación de la energía interna, ya hablamos de entalpía, ¿sí? Perdón por el suspiro. Seguimos, ¿sí? Otro concepto que es muy importante en termodinámica es el concepto de la entropía, ¿sí? Cuando hablamos de la entropía tenemos que hablar del segundo principio de la termodinámica, ¿sí? El segundo principio de la termodinámica dice que en procesos espontáneos, yo no había hablado de espontaneidad hasta ahora todavía, ¿sí? En procesos espontáneos, la variación de entropía del universo, ¿sí? Es mayor que cero. O sea, la variación de la entropía del universo es positivo, es un número positivo, o sea, la entropía aumenta. Pero acá hay un problema, les doy el segundo principio de la termodinámica y no les digo lo que es la entropía, ¿sí? Bueno, la entropía es el desorden molecular del sistema, ¿sí? Y se mide en unidades de energía, ¿eh? ¿Qué quiere decir desorden molecular? Está relacionado a lo que nosotros conocemos como algo desordenado, ¿sí? Simplemente algo que pierde su orden. Un ejemplo muy claro es lo que pasa con los cambios de estado, ¿sí? Yo puedo ver fácilmente en un cambio de estado cuando algo se ordena o se desordena. Por ejemplo, si yo tengo el estado sólido, ¿sí? Tengo el estado sólido, rápidamente me doy cuenta que es desordenado respecto del estado líquido. Y el estado líquido, el estado sólido es ordenado y el líquido es desordenado. Y el estado gaseoso, ¿sí? Es mucho más desordenado que el estado líquido o que el estado sólido, ¿sí?
tiene que ver con la energía cinética que poseen las moléculas, con la posición que ocupan en el espacio y demás, ¿sí? O sea que nosotros vamos a decir que, por ejemplo, un sólido que se convierte en un líquido se desordena, ¿sí? O sea, si se desordena tiene una entropía mayor, ¿sí?, en el estado final que en el estado inicial. O sea que de sólido a líquidos el delta de S va a ser mayor que 0. De sólido a líquido delta de S mayor que 0. ¿Sí? Y de líquido a gas el delta de S también va a ser mayor que 0. Pero ojo con esto, porque este delta de S o este delta de S, acá también lo agrego, este también sirve. Cuando estoy hablando de variación de entropía, en cualquiera de estos casos, estoy hablando de variación de entropía del sistema. En cambio, la segunda ley de la termodinámica habla de la variación de entropía del universo, no del sistema, ¿sí? Entonces, ¿me alcanza para determinar si un proceso es espontáneo saber cómo es la entropía del sistema? No, no me alcanza, ¿sí? No es suficiente. Sí me sirve para darme una idea, ¿eh? En general se dice que procesos que tienen una entropía mayor de 0 tienen una tendencia a ser espontáneos, pero eso no lo define. O sea, no puedo asegurar la espontaneidad de un sistema solamente conociendo su concepto de entropía. Una cosa que es muy muy importante, vamos a hacer una pequeña nota acá abajo, miren, nota. ¿Sí? En los conceptos, en los procesos termodinámicos, si yo voy de reactivos a productos, ¿sí?, y yo tengo un proceso donde cualquiera de los procesos termodinámicos, por ejemplo la variación de la entropía es un número, en este caso va a ser un número negativo, ¿sí? Esto es la reacción directa, esta es la reacción directa. En su reacción inversa, o sea la que va para el otro lado, el signo va a ser opuesto, ¿sí? O sea que si de izquierda a derecha la reacción tiene una variación de entropía negativa, de derecha a izquierda va a tener una variación de entropía negativa. Ojo con esto porque es muy importante y vale para cualquier proceso termodinámico. O sea, si soy exotérmico, ¿sí?, de izquierda a derecha, voy a ser endotérmico de derecha a izquierda. ¿Estamos con esto? Seguimos. Otros procesos que generan desorden molecular del sistema, bueno, por ejemplo, cuando yo obtengo gases a partir de sólidos o líquidos, que lo dije recién, o cuando se generan mezclas, ¿sí? O también en el caso de obtener mayor número de moles en una reacción química como producto. O sea, yo parto de cierta cantidad de número de moles y después obtengo mayor cantidad de número de moles, esto también es un proceso que se está desordenando, ¿sí? Agrego lo que dije recién, delta de S va a ser negativo en su reacción opuesta, delta de S va a ser negativo en su reacción opuesta, delta de S va a ser negativo en su reacción opuesta, ¿sí? También en los cambios de estado podemos agregar, esto lo agrego por las dudas, lo que sucede con la variación de la entalpía, ¿sí? La variación de la entalpía en los cambios de estados presenta el mismo signo que la variación de la entropía, ¿sí? Sería bueno que repasen cambios de estado, que es algo muy muy importante y que suele aparecer preguntas de esto en los exámenes de distintos tipos de carreras, no solamente para kinesiología, para veterinaria, que es lo que a mí me está llevando a hacer este video, ¿sí? Muy bien. Entonces, algo aumenta su entropía cuando se desordena. Ahora, no me alcanza con la entropía para determinar si un proceso es espontáneo o no, tampoco me alcanza con la entropía para determinar si un proceso es espontáneo o no. Para poder determinar si un proceso es espontáneo o no, tengo que ir a una cuarta función termodinámica, que es lo que se conoce como variación de la energía libre de Gibbs, ¿sí? La energía libre, ¿sí?, es lo que se conoce como la energía disponible para el trabajo útil. Y es algo muy, muy necesario para nosotros. ¿Por qué? Porque con la variación de la energía libre, conociendo su signo, yo voy a poder determinar si un proceso es espontáneo o no, ¿sí? Una cosa que tengo que aclarar es que la variación de la energía libre, su fórmula es igual a... Hay varias fórmulas, pero la que vamos a usar ahora primero es delta de H menos, ¿sí?, la temperatura por la variación de la entropía. O sea, es una relación que hay entre la entalpía, la temperatura y la variación de entropía. Si la delta de G o variación de la energía libre es positiva, ¿sí?, nosotros vamos a decir que es un proceso endergónico, ¿sí? Endergónico o no espontáneo. ¿Sí? Si la variación de la energía libre es negativa, entonces vamos a decir que es un proceso exergónico o espontáneo. ¿Sí? Y si es igual a 0, vamos a decir que es un proceso que se encuentra en equilibrio.
¿sí? Son las tres situaciones con las que nosotros podemos llegar a trabajar, ¿sí? A tener en cuenta lo siguiente. Esto es muy importante. Esto quiere decir que delta de G tiene un signo positivo. Esto quiere decir que delta de G tiene un signo negativo. Y esto quiere decir que delta de G vale 0. Nada raro con esto, ¿sí? A tener en cuenta lo siguiente. Hay algo que se llama criterios de espontaneidad, ¿sí? Criterios de espontaneidad. ¿Mm? Criterios de espontaneidad, que los vamos a ver en el próximo video, ¿sí?